llevó. Le atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados pagó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia en la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Es la misión, un regalo de
Muy buenos días, tengan todos. Qué bueno que están con nosotros una vez más, temprano en la mañana, para dar la gloria y la honra de nuestras vidas a Dios. Que en este día, mis queridos, la honra, la gloria, la adoración y nuestra obediencia sean dadas a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Qué bueno que nos levantamos hoy temprano en la mañana para conectar de forma especial con la santa palabra de Dios. Conociendo en este programa de siembra del Evangelio con el plan de Dios, su mayor regalo, cómo Dios salva al pecador a través del estudio de su santa palabra. Queremos reiterarles a todos los queridos hermanos y amigos, a nuestros queridos pastores que están con nosotros, sigan compartiendo los links, los enlaces que mandamos aquí cada mañana, el enlace de Zoom, el de Facebook, también el de YouTube. Compártalo, compártaselo a otro que usted entienda que tiene que estar conociendo el plan de salvación, y a quien usted quiere ver en el reino de los cielos, comparta el enlace. Es importante que las personas en esta etapa final, previa al segundo e inminente glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, estén conectando con la salvación. El mundo debe saber, mis queridos, que ya Cristo viene, que estamos en una recta sin regreso hacia el reino de los cielos, y se está predicando este último mensaje de amonestación al mundo. Así que comparta los enlaces que le enviamos para que las personas puedan conectar con esta plataforma y con Dios de forma muy especial. También queremos invitarles a que ustedes vayan al canal de YouTube que tiene el Ministerio Regalo de Dios. Es un canal donde estamos conectando, estamos colocando todos los videos, las presentaciones que estamos haciendo por aquí. Así que comparta, vaya y comparta también el canal, visítelo, suscríbase allí y usted verá cómo Dios le va a ayudar de manera muy especial a usted conectar con el Espíritu de Dios. Vamos a solicitar en esta mañana a nuestro hermano Jairo Sayas. Jairo es un hermano recién bautizado de Barahona, que tenga la oración de inicio en esta mañana por la dirección del Espíritu Santo en este programa también, para que el Espíritu de Dios siga guiando al ingeniero Ricardo Gasao. Jairo, abre tu micrófono, por favor, allá en Barahona, para que ore con nosotros en esta mañana. Buenos días. Pongámonos de rodillas lo que pueden, por favor. Oremos. Padre amado, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos da la oportunidad de recibir, de ver y acariciar una nueva mañana. Nos da la oportunidad de poder escuchar tu santa palabra, de poder aprender de hermanos dirigidos por tu Espíritu Santo, como el hermano Casado, que nos brinda tu palabra para que así no nos alimentemos de ella y poder seguir hacia adelante. Derrama una doble porción de tu Santo Espíritu en cada una de aquellas personas que están conectadas en este momento, y que tu palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor Jesús, pero sobre todo que la pongamos en práctica, dando la fuerza, la voluntad y la esperanza de seguir avanzando predicando tu palabra, porque tus profecías se están cumpliendo, Señor Jesús. La vemos a diario. Por eso te rogamos que nos dé esa fuerza, ese deseo de salir y predicar tu santo evangelio. Guíanos, danos sabiduría y entendimiento en esta mañana, Señor Jehová. Por tu Hijo amado te lo pido. Amén. Amén. Bien, de inmediato vamos a conectar con el ingeniero Ricardo Gasao. Ingeniero, buenos días, que Dios le guíe en esta mañana. Buenos días, Jorge.
Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de cada mañana, pues, reunirnos acá en esta plataforma a estudiar su palabra. Y es mi deseo sincero que la presencia de su Santo Espíritu, pues, esté con cada uno de nosotros. Quiero también que ustedes nos acompañen en oración para presentarme delante del Señor en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para poder ser testimonios vivos de tu gloria, oh Dios, y de ese carácter tan extraordinario que tú tienes, de cómo tú amas a tus criaturas, el nivel del valor que tú tienes. Te damos gracias porque nos escogiste, oh Dios, a toda la humanidad para salvación y para vida eterna en Cristo Jesús. Y por los siglos de los siglos estaremos agradecidos, oh Dios, cuando estemos morando a tu lado, por habernos revelado, oh Señor, habernos dado la oportunidad de crearnos y sobre todo de comprarnos, redimirnos y habernos revelado lo maravilloso que tú eres, oh Señor. En esta hora, sin mérito en ninguno de nosotros, en el nombre de Jesús quiero pedirte en especial que tu palabra nos anime, nos dé confianza de depender completamente de ti y que nos guíe en el camino de la salvación eterna. Dirígenos, oh Dios, en este estudio tan importante y que tu Santo Espíritu pueda estar guiándonos a cada uno de nosotros, a cada hermano que participa, tanto en esta plataforma de Zoom como los hermanos que van a participar por la plataforma de YouTube, por Facebook, que ellos también puedan recibir tu palabra y que tu palabra pues los haga ver la importancia de depender completamente de Cristo Jesús. Gracias Dios, nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Nosotros estuvimos en la entrega anterior, el día de ayer, dimos inicio al tema del supremo sacrificio de Cristo. Y haciendo un pequeñito repaso de lo que estuvimos viendo, analizamos el hecho de que, en primer lugar, Dios es una deidad de 3 personas. Y esto es fundamental para yo poder tener una comprensión clara del plan de salvación. Tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo conforman una deidad de 3 personas que habitan de forma coeterna. Cuando yo digo que Cristo es un ser creado, o me planto en decir que Cristo no es Dios, sino que es una criatura, realmente yo estoy anulando completamente el Evangelio. Y este es un tema bien delicado, mis hermanos. Y es bien delicado porque se ha filtrado en todas las iglesias cristianas, en todos los círculos, incluso hermanos de nuestra iglesia, han filtrado este concepto, creando mucha confusión en la iglesia. Tengo una amiga testigo de Jehová que estaba en uno de nuestros grupos y ella me preguntaba, ¿y qué Biblia usted utiliza para estudiar los conceptos de la salvación? Y yo le decía, mira, la verdad es que yo no tengo mucho problema con ninguna Biblia en particular. Yo utilizo muchas versiones y me gusta incluso revisar diferentes versiones de la Biblia para tener una mejor comprensión de los textos. ¿Y tú cuál utilizas? Yo sé exactamente cuál ella utilizaba. Ella utiliza la versión Nuevo Mundo, pero sencillamente para abrir un poquito la discusión, me dice, yo uso la versión Nuevo Mundo. Yo le decía, tú es exactamente, esa sí es una Biblia que yo no utilizo. Dice, ¿cómo? Digo yo, no la utilizo. Y no la utilizo sencillamente porque la Biblia está traducida conforme a lo que la persona cree, no conforme a cómo está escrito los textos más antiguos de la Biblia.
Entonces, cuando yo traduzco una Biblia a lo que yo quiero creer, yo tengo un serio problema de interpretación y puedo cometer el error de violentar la ley de la no contradicción. Entonces yo le explicaba a ella, por ejemplo, que en griego, en la Biblia, pues en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para adorar es proskineo. Proskineo. Cuando en Juan 4 Jesús se encuentra con la samaritana, le dice que Dios es espíritu y Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces la Biblia dice aquí que Dios anda buscando verdaderos adoradores que hagan proskineo en espíritu y en verdad. En Apocalipsis 13, donde la Biblia dice que los moradores de la tierra adoraron al dragón, lo que hacen los moradores de la tierra es proskineo a Satanás. Sin embargo, cuando proskineo se utiliza a Cristo, esta Biblia no dice que Cristo recibió adoración, sino que Cristo recibió homenaje. Entonces, recibir homenaje y recibir adoración son dos cosas muy distintas. Cada vez que proskineo se aplica a Dios el Padre o a Satanás, esta Biblia traduce adoración. Cada vez que proskineo se aplica a Cristo, entonces la Biblia traduce Cristo recibió homenaje. Entonces, de esa forma, no hay manera de que la persona se encuentre con la verdad, porque solo Dios merece adoración. Si usted analiza el texto el leproso, no, del ciego que recibe, ¿verdad? En Juan 9, creo que es el 17. No, está aquí, lo tengo aquí. Ok, es Juan 9, 37 y 38. Miren cómo dice este texto. Le dijo Jesús al ciego, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Quiere decir que el ciego adoró a Cristo. Y si usted analiza qué fue lo que hizo proskineo. Proskineo. O sea, siempre que proskineo se aplica a Cristo, esta Biblia traduce el texto como rindió homenaje. Y obviamente el lector que está leyendo, utilizando esta Biblia para estudiar el Evangelio, nunca se te va a empatar con la verdad, nunca se va a conectar con la verdad, porque obviamente no es lo mismo una persona que recibe un homenaje o una alabanza por algo que hizo, a una persona que recibe adoración, porque en la Biblia solo Dios recibe adoración. Pero nosotros tenemos una decena de textos que hablan de que Cristo es Dios. Por ejemplo, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, en la Biblia yo encuentro muchísimos pasajes que claramente me certifican de que Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, mis queridos, entonces Dios no se reveló por el Evangelio. Dios no ha pagado el pecado. Dios no es la vida para poder justificar a los miles de personas de lo que vamos a hablar ahora en esta mañana. Y sencillamente yo tengo que tomar todo el Evangelio y tirarlo a la basura. No hay forma de yo sostener el Evangelio eliminando la deidad de Cristo. Entonces, es importante que ustedes que van a ser maestros del Evangelio, van a estar enseñando el Evangelio, se aseguren sobre todo de no enseñar el error. Porque si usted te enseña el error, usted va a tener un serio problema ante el Señor. Porque si hay algo que Dios detesta es que sencillamente una persona asuma una posición de maestro del Evangelio y haga perder a un gran grupo de personas. Eso Dios nunca lo va a perdonar a ningún ser humano. Entonces, lo primero que yo tengo que asegurarme es ser honesto conmigo mismo, escuchar, sobre todo escuchar. Yo debo poder escuchar. Y si hay algo que yo he aprendido en la experiencia cristiana, sobre todo en la enseñanza, en los grupos pequeños, con los amigos y demás, es escuchar las posiciones
o las preguntas que me están haciendo y escuchar sobre todo la palabra de Dios. Yo tengo que poder analizar que lo que me está alguien presentando en realidad no está violentando la ley de la no contradicción. Y por eso nosotros, en uno de los primeros temas que presentamos, hablamos del concepto de que en la Biblia no hay contradicciones. Yo no puedo sostener una contradicción bíblica y pensar que estoy en la verdad. O sea, si Cristo es una criatura, no es Dios. Y si no es Dios, entonces Dios no se ha involucrado con el problema del pecado. Dios no lo ha pagado. Dios no se está revelando. Entonces, obviamente, cuando alguna persona se filtra en la iglesia, en cualquier iglesia que diga ser cristiana, que esté anclada en la verdad, se filtra con una posición, una creencia de este tipo, usted tiene que necesariamente ir a la palabra de Dios y aclarar qué esta persona está enseñando y poder demostrarle a este amigo que sencillamente no es cristiano. Entonces, si usted quiere, usted puede pasarse a una iglesia que enseñe que Cristo es sencillamente una criatura, pero usted no puede permanecer en una iglesia que presenta la verdad de la salvación, manteniendo una doctrina, una creencia que no se sostiene a la luz de las Escrituras. Entonces, es importantísimo este elemento. O sea, este es un concepto fundamental dentro del cristianismo. Dios es una deidad de tres personas. Tres personas conforman un solo Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Y cuando estudiamos el tema de la ley de la no contradicción, tomamos precisamente este ejemplo para aclarar esta situación. Definitivamente Jesús el Hijo es el creador. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas, pero cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que el texto me dice en Hebreos 1, 1 y 2 que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Fue creado el universo. Colosenses 1, 15 y 16 me dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que cuando la Biblia me presenta al Dios creador, y ahora me dice que Jesús es el creador y que el Padre, el Espíritu Santo están junto con Cristo, pero Cristo es el que está llevando la dirección de la creación. Me está diciendo entonces el texto bíblico claramente que Cristo tiene la condición de Dios. También vimos que solo Dios es inmortal. Solo Dios es inmortal. 1 Timoteo 6:16 declara el único que tiene inmortalidad. Quiere decir que nadie en el universo tiene existencia eterna propia, sino solo Dios. Toda criatura de Dios depende de la vida que proviene de Dios. Y cuando digo todo ser, toda criatura, estoy hablando incluso hasta de los demonios y de Lucifer. O sea, Lucifer existe porque Dios le sostiene la vida, porque Dios es la vida. O sea, todo lo que existe en este universo depende de Dios. Depende de Dios. Dios es la vida. Dios da vida a todas las cosas. Jesús es la vida. Vimos todos los textos que aclaran este concepto. Y Jesús es el autor de la vida. Entonces, estos son conceptos fundamentales para yo poder entender qué ocurre necesariamente en la cruz del Calvario. Vimos también en el día de ayer que el pecado es cargable. El pecado, para ser perdonado, tiene necesariamente que ser cargado por la persona que lo va a perdonar. Dicho sea de paso, el pecado no es perdonable en el sentido en el que nosotros entendemos el perdón, donde yo me puedo hacer el loco y decirle a mí, no está bien, no hay problema, fallaste, tranquilo, vete tranquilo, no hay ningún problema, yo te perdono. Eso no funciona en la palabra de Dios. El pecado demanda la muerte eterna del que lo han cometido y vimos que el principio es muy sencillo. El pecado es una separación de Dios, es una condición, es un estado de separación de Dios. Y en el momento que usted se separa de la vida, aquí viene la ley. Usted está en muerte. Porque en el momento que usted se separó de la fuente de vida,
Lo contrario de la vida es la muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte, porque sencillamente el pecado nos separa de la fuente de vida. El pecado nos separa de Cristo, nos separa de una relación con Dios, y al yo separarme de Dios, entonces cometo pecado. Lo vamos a ver en el próximo estudio, en el problema del pecado, vamos a ver todos los detalles que la Biblia me presenta con un tema que es tan relevante. Si yo no logro entender el pecado, me va a ser muy difícil poder entonces entender la estructura del Evangelio. Entonces, todo en la Biblia está bien, nosotros decimos en ingeniería, amachimbrado, macho y hembra. O sea, todo está bien conectado, está bien estructurado, y cuando yo quiero sacar algo de contexto, entonces muy probablemente me voy a quedar con un error y voy entonces a deformar la estructura del Evangelio. Entonces, en el día de ayer nos quedamos entonces en esta pregunta: ¿en qué condición nos encontrábamos cuando Jesús murió por nosotros? Romanos 5:8. Quiero pedirle a dos personas que nos acompañen entonces a leer a partir de ahora. Aquí tengo a la hermana Tagracia, si nos quiere acompañar. Hermana Tagra, ¿usted nos puede acompañar a leer? Sí, claro, gracias. No la desperté, Buen ¿no? día. No, para nada, yo estoy muy despierta, gracias a Dios. Ok, a ver si conseguimos entonces un chico que nos quiera acompañar a leer. Aquí tengo a Carlos Castillo. Don Carlos, ¿usted nos quiere acompañar a leer? Aquí estamos, 100%. Excelente. Hermana Tagra, léame entonces Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjense, Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros, pecadores sin esperanza. Como vimos, este amor incondicional es la base de nuestra salvación. Y creo que lo comentábamos, hemos tenido tanto grupo que a veces se me olvida en qué grupo, pues comentamos una que otra cosa. Fíjense que Hollywood nos ha presentado la idea de que al malo hay que destruirlo, al malo hay que eliminarlo, y que el malo sencillamente no debe tener ningún tipo de esperanza. Si usted se da cuenta, en realidad Hollywood está siguiendo la ruta de la evolución y ha plasmado ese concepto en la mente de los seres humanos. La palabra de Dios no va en esa dirección. Al pecador sin esperanza, Dios no lo elimina. Dios le oferta el evangelio. Dios le hace un llamado a salvación. A la persona que se ha equivocado, que ha fallado en cumplir la ley de Dios, que está condenado a muerte, naturalmente por su pecado que ha cometido, Dios lo llama a salvación por medio del evangelio. Quiere decir que el texto bíblico es muy claro y me dice que estando nosotros en pecado, Cristo entregó su vida por nosotros. Cristo nos amó. En esa condición de pecadores, Cristo entonces nos oferta la vida eterna. Romanos 5:10, ¿cómo cambió la muerte de Cristo la relación del ser humano con Dios, hermano Carlos? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo cambia la muerte de Cristo la relación del hombre con Dios? Sencillamente, Dios se reconcilia con nosotros, aún estando nosotros en una condición de enemistad para con Dios. Dios ahora viene, busca al hombre y sencillamente la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que Dios ya no mira a la raza humana como enemiga de él, todo lo contrario. Él ha reconciliado a todo el mundo consigo mismo a través de la muerte de su Hijo. Entonces, dice aquí Hebreos 9:22, ¿qué demanda la ley para que nuestros pecados sean perdonados? Hebreos 9:22. Buen día. Y Carlos, adelante, por favor. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Entonces, ¿qué demanda la ley para que nuestros pecados sean perdonados? La ley del pecado demanda muerte con el fin de que los pecados sean perdonados.
O sea, esa palabra purificado también se traduce como purgado, viene del griego katsarizo, significa también limpiado, también significa sangre derramada, significa vida convertida en muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por los pecados del mundo. Dice aquí, lea Romanos 3:24, ¿por cuáles medios Dios justifica a los pecadores? Hermana Tagra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay una palabrita entonces nueva, justificados. El apóstol Pablo utiliza mucho esta palabra justificados, 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 justificación. Y vamos a hablar un poquito acerca de esa palabra que es importantísima yo entenderla a la luz de la cruz. O sea, por su muerte en la cruz, Cristo ha eliminado la barrera entre el hombre pecador y un Dios santo. Ser justificados significa ser declarados justos a los ojos de la ley de Dios. Ser redimidos significa ser rescatados. Ahora, Romanos 3:25, ¿qué es lo que logra la muerte de Cristo, hermano Carlos? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, fíjense qué interesante. Dios pone a Cristo como propiciación. Esta palabrita fue la primera que utilizamos en el primer estudio y significa aplacar la ira. Dios pone a Cristo para aplacar su ira frente al problema del pecado, de nuestros pecados, y Él es quien pone la ofrenda para manifestar su justicia. En otras palabras, el pecado de Adán arrastró a toda la humanidad al problema del pecado y ahora yo que nací en una condición que me desfavorece, yo digo, pero Señor, no es justo que yo tenga que morir por el pecado de Adán, y tú lo has dicho en tu palabra, yo no debo morir por el pecado de mi padre, o sea, ni mi padre debe morir por el pecado mío. Entonces, aquí tenemos entonces un punto importante. Dios dice, wow, eso es cierto, eso no es justo. Entonces, Dios ahora, ¿qué hace? Él va a poner la ofrenda, Él va a poner a Jesús como propiciación para aplacar su ira frente al problema del pecado, y ahora Él se va a revelar como justo, porque ahora Dios me va a ofertar en Cristo el camino de la salvación. Me va a dar ahora la oportunidad a yo poder tener acceso a la vida eterna, algo que antes no tenía debido al pecado de Adán. Entonces, por la muerte de Cristo, Dios va a manifestar o revelar su justicia. Ahora Dios me va a decir, es cierto, Ricardo, no es justo que tú tengas que morir por el pecado de Adán. Yo me voy a encargar del pecado. Yo me voy a encargar de tu problema de pecado y yo te voy a ofertar el camino hacia la salvación. Romanos 1:17 lo vimos claramente, este texto, que por medio del Evangelio Dios revela su justicia. La justicia de Dios se muestra. Dios hace un display de su justicia a todo el universo. Ahora dice aquí, según Romanos 3:26, el siguiente texto, desde la cruz, ¿qué puede hacer Dios ahora legalmente a los creyentes, hermano Carlos? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, a través de Cristo, Dios ahora se muestra como el justo, y también el que justifica al que es de la fe de Cristo. O sea, Dios justifica y acepta como justo al que tiene una fe verdadera en Jesús. Si yo leo este texto en una versión en lenguaje actual, o sea, yo me voy a dar cuenta que el sacrificio en la cruz revela que Dios es justo y le permite justificar al pecador. En la versión lenguaje actual dice, fue para demostrar y probar en el tiempo presente, el momento actual, que Él mismo, que Dios mismo es justo y que Él justifica y acepta como justo al que tiene una fe verdadera en Jesús. Ahora, ¿qué significa justificar? Justificar es un término legal que implica que alguien asume la condena de otro. Alguien ocupa el lugar de condenación de otro.
justificar está implicando entonces que alguien está satisfaciendo la demanda de castigo que la ley declara sobre el ofensor. Es pagar la condena de otro. Si alguien está condenado a muerte y otra persona viene en su lugar y habla con el juez y le dice, señor juez, fulano no debe morir. ¿Y qué usted pretende hacer? ¿Qué usted quiere hacer? Mire, yo voy a morir en lugar de Luis, porque Luis no puede morir. Entonces yo quiero que mi vida que estoy poniendo en lugar de la vida de mi amigo Luis sea, lo justifique y usted me deje a Luis ahora salir libre. Yo le voy a pagar a la ley por la condena de Luis. En el momento en que yo ahora me presento el día de la ejecución al lugar de ejecución y muero en lugar de Luis para que Luis ahora quede libre, yo lo justifiqué. O sea, yo cumplí con la demanda de la ley que gravitaban, pesaban sobre Luis, y ahora yo justifiqué a Luis. Yo estoy pagando por la condena de Luis. Ahora, esto es bien importante. Una vida creada solo puede justificar otra vida. O sea, yo no puedo venir donde un juez y agarrar a todos los presos de Najayo y decirle, miren, yo quiero quedar preso por todos los 900 presos que están aquí ahora mismo en Najayo. Yo me voy a poner a disposición de la justicia para ocupar el lugar de los 900. Él me va a decir, un momento, espera, tú no puedes hacer eso. Tú puedes escoger un preso a lo sumo y vamos a considerar el caso. Pero tú no puedes justificar a los muchos. Es vida contra vida, uno contra uno. O sea, esto es importante yo entenderlo. En el dado caso de que la condena que gravita sobre Luis sea la muerte eterna, para yo poderlo justificar, yo tendría entonces que entregar una vida eterna a cambio de la condena de Luis. O sea, si la condena es muerte eterna, solo alguien que entregue una vida eterna puede justificar al condenado. Y aquí ya estamos viendo los elementos centrales de por qué Cristo es el único que puede pagar. Porque decíamos que el único que tiene inmortalidad, de acuerdo a la Biblia, es Cristo. Quiere decir que el único que tiene vida eterna en sí mismo, que no es prestada, es Cristo. Entonces, para un ser que está condenado a muerte eterna, como el caso de todos los seres humanos, si alguien puede entregar una vida eterna, entonces esa persona en todo el universo es Cristo, porque nadie más tiene vida eterna en sí mismo. Entonces, esto es fundamental. Si la condena es muerte eterna, solo alguien que entregue una vida eterna puede justificar al condenado. Ahora, es importante saber que esta vida eterna no puede haber pecado, porque si pecó, entonces está en la misma condición de la persona a quien está tratando de salvar. Si la vida eterna que se va a entregar también ha pecado, queda condenada y no puede justificar una condena de muerte eterna. Entonces, es fundamental que yo comprenda estos elementos. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Sería que una sola vida puede justificar varias? La respuesta ¿es eso posible? Vamos entonces a ver de qué depende de que una vida pueda justificar miles, millones de vidas. Porque en esencia, una vida creada no puede justificar varias vidas. Y aquí tenemos entonces un elemento central en el análisis del Evangelio que me inhabilitaría a Cristo para ser el que justifique a toda la humanidad si Cristo es un ser creado. Y es la razón por la cual Dios no envió un ángel, porque era más sencillo mandar un ángel y Dios quedarse tranquilo en su trono y arriesga un ángel en el proceso de la redención del hombre. El problema es que un ángel es un ser creado y un ser creado no podría justificar los miles de millones de seres humanos, los miles de millones de vidas que han existido en la tierra. Entonces dice aquí, lea Romanos 6:23. En contraste con la paga del pecado, ¿cuál es el regalo de Dios, hermana Tagra? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces,
el regalo de Dios, de acuerdo al texto, es vida eterna en Cristo. Vida eterna en Cristo. Según Hebreos 2:9, ¿qué gustó Cristo en la cruz por cada ser humano, hermano Carlos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte Por todos. por todos. Exacto. Sí, bien importante. Hebreos 2:9 presenta el hecho de que Cristo con su muerte gustó la muerte de todos. O sea, Cristo está muriendo por todos. Entonces, fíjense que ahora se está presentando un caso de que Cristo, la vida de Cristo, está siendo entregada a cambio de las condenas a muerte eterna de todos los seres humanos, desde Adán hasta todos los seres humanos que hayan nacido en este planeta. O sea, la muerte que los seres humanos mueren hoy en día es un sueño de muerte, tal y como dice en Juan 11, cuando Jesús va a despertar a Lázaro, que los discípulos están con él, y Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y los discípulos le dicen, bueno, pero si está durmiendo, él se va a despertar, él, tranquilo, no hay prisa. Entonces Jesús, dice el texto, aclara, Lázaro ha muerto. Y el texto entonces nos dice, Jesús se refería al sueño de la muerte. Entonces, obviamente, esta muerte que nosotros conocemos de llevar a la persona al cementerio es una muerte, es un sueño de muerte, es una muerte temporal. Lo que la Biblia me está hablando de la paga del pecado, que es la muerte que Cristo probó por cada hombre, es lo que la Biblia llama la segunda muerte, la que presenta Apocalipsis 20:14, o la muerte eterna, o la paga del pecado, el adiós a la vida para siempre. Eso es lo que Cristo va ahora a pagar, porque esa es la condena que pesa sobre el ser humano pecador. Entonces vamos a entrar ahora al proceso de la cruz y vamos entonces a ver algunos elementos que son esenciales en el tema de la cruz de Cristo. Desde el momento de su nacimiento, a través de la muerte de los infantes y luego en diferentes momentos, Satanás había intentado matar a Cristo. Vamos a ver algunos casos donde Satanás había intentado matar a Jesús. Hermana Altagracia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Léame Jesús también Juan 8, 58 y 59. Fíjense que aquí este fue un intento de Satanás matar a Cristo, diciéndole, tírate, que está escrito que Dios te va a proteger. Ahora, fíjense en Juan 8, 58 y 59, perdón, hermana Tagra. Déjame No, también no hay esto. problema. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Fíjense que aquí querían matar a Cristo, querían apedrearlo, y dice que Jesús se le escapó. En todas las ocasiones los judíos no pudieron prender a Jesús y la Biblia dice una razón de por qué no lo pudieron prender. Hermano Carlos, vamos a leer Juan 7:30 y 8:20. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Ah, miren qué interesante. ¿Por qué razón no pudieron prenderle en ninguna ocasión de estas? Dice el texto, no había llegado aún su hora. Sin embargo, cuando Jesús está en el Getsemaní, que estaba ahí orando y grandes gotas de sangre corren por su mente y aquí está toda la presión, él va a asumir ahora el pecado de toda la humanidad y él está aquí orando y viene la multitud a tomarlo preso. ¿Qué le responde Jesús, hermana Tagra? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora Jesús le dice, ok, ahora sí es la hora. Ahora es la hora de que la potestad de las tinieblas
haga conmigo lo que quiera hacer. Ahora ustedes tienen la autoridad para darle para allá. Hagan lo que ustedes tengan que hacer. Ustedes tienen ahora la libertad de actuar conmigo como a ustedes les plazca. Esta es la hora de las tinieblas. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo que esa era la hora? Es interesante porque en Daniel 9, para mí, Daniel 9 representa la profecía más importante de toda la Biblia. En Daniel 9 está la profecía de las 70 semanas. Y en Daniel 9:26 dice específicamente, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9 es el único texto en el Antiguo Testamento que me señala exactamente la fecha en que el Mesías iba a ser ungido y el Mesías iba a morir. Quiere decir que si hay un texto que me acredita a Cristo como el Mesías, es Daniel 9. Recuerdo que estaba en Israel con mi esposa, mis hijos, y en el tour íbamos pasando por todos lados, y entonces el guía pues estaba siempre comentando, y esto es esto, y esto es lo otro. Entonces en el camino yo levanto la mano en el bus y le digo, Gaby, se llamaba el guía Gaby, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo interpretan aquí los judíos Daniel 9, que me define exactamente cuándo iba a ser ungido el Cordero y cuándo moría el Mesías? ¿Cuándo era ungido y cuándo moría? ¿Qué dicen ustedes con relación a este texto? El hombre nunca había escuchado el texto de Daniel 9. Y entonces me dice, no, nosotros creemos que todas las profecías se van a cumplir cuando venga el Mesías, todas las profecías se van a cumplir en él. Y exactamente, pero que ya el tiempo de esta profecía pasó. Y si pasó, entonces el Mesías ya vino. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la posición hoy de los judíos con relación a esto. Claro, yo sabía que los judíos han declarado una maldición para aquel que intente explicar el texto de Daniel 9. ¿Por qué? Porque en Daniel 9 dice que 62 semanas proféticas luego de el decreto para reconstruir y restaurar a Jerusalén, era ungido el Mesías. Y es extraordinario porque Cristo fue bautizado, fue ungido, tal y como se presenta en Lucas 4, en el año 27 después de Cristo. Cuando usted analiza la profecía, se da cuenta que, y puede encontrarlo eso en el libro de Esdras, sí, hubieron 3 decretos para reconstruir a Jerusalén. Pero Gabriel le había dicho a Daniel, Daniel, en el decreto para reconstruir y restaurar a Jerusalén es de donde vamos a partir. Y eso ocurrió con el decreto de Artajerjes, que fue el tercer decreto de los reyes persas para restaurar y reconstruir. El único de los 3 decretos que habla de restaurar el sistema político de Jerusalén, de Israel, es el decreto de Artajerjes. Y eso ocurrió en el año 457 a.C. Cuando usted analiza las 62 semanas proféticas, ¿verdad? Que son exactamente 434 más 49 años, estamos hablando de 483 años exactamente, ocurrió el ungimiento de Cristo. Pero la profecía decía que a mitad de la última semana el Mesías iba a ser muerto, mas no por sí. Quiere decir que esta profecía declaraba exactamente cuándo era la hora. Y la hora iba a ocurrir en el año 31 después de Cristo. Entonces ahora Jesús le dice a la multitud, ahora es la hora. Ahora ustedes tienen la hora para las tinieblas actuar en contra mía. Entonces, Jesús ahora está claro, y la profecía se está cumpliendo, de que ahora es el momento en el que el Mesías va rumbo hacia la cruz. En el Getsemaní Jesús oró. Mateo 26:39, hermano Carlos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces Jesús oró al Padre diciéndole que pasara de él esa copa. 3 veces. O sea, Jesús está hablando entonces de una copa que tiene que pasar. Ahora, ¿a cuál copa se refería Cristo? Hermana Tagra, Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber. Léame también Isaías 51, 22, a ver a qué copa se está refiriendo aquí Jesucristo. Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz, o sea, la copa de aturdimiento, los sedimentos del cáliz, de la copa de mi ira. Nunca más lo beberás. Entonces, fíjense entonces que Cristo se está refiriendo a qué? A la copa de la ira de Dios que pesa sobre el problema del pecado. Fíjense que dice Apocalipsis 14, 9 y 10, hermano Carlos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz o copa de su ira. Aquí estamos entonces, Cristo se refería a la copa de la ira de Dios que pesa sobre el pecado de toda la humanidad. Cuando nosotros vamos a Juan 19, 5 al 7, nosotros vamos a ver que los judíos están exigiéndole a Pilatos que Cristo debía ser crucificado. Ahora, ¿por qué ellos le piden a Pilatos que Cristo debe ser crucificado? Vamos a analizar ahora la razón por la cual los judíos demandaron a Pilatos la crucifixión de Cristo. Si leemos Juan 19, 5 al 7, hermana Tagra. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Por qué entonces exigieron los judíos que Cristo debía ser crucificado? Según los judíos, Cristo debía ser crucificado porque había blasfemado. Los judíos le dicen a Pilato: él tiene que morir porque se ha hecho pasar como hijo de Dios. Él ha blasfemado. Pilato, que representaba a Roma, no encontró culpa en Jesús. Así pues, los judíos tuvieron que dar una razón por la que ellos estuvieron exigiendo la crucifixión de Jesús. Entonces acusaron a Jesús de blasfemia y por su ley, según ellos, esto era castigado con la muerte. Ahora, si leemos Levítico 24, 16, ¿qué método de muerte fue estipulado por la ley de la blasfemia, hermano Carlos? Y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, lo que estipulaba la ley de la blasfemia era que la persona debía ser muerto por apedreamiento. O sea, la ley contra el pecado de blasfemia era la muerte por apedreamiento. Y esto los judíos lo conocían muy bien. Si usted lee Juan 10, 30, 31 y 33, hermano Carlos, léame también estos textos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si volvieron a tomar piedras para apedrearlo, significa que en varias ocasiones habían intentado apedrearlo. Fíjense que dice Juan 10, 33, hermano Carlos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense que ellos tenían muy claro que la blasfemia era castigada con el apedreamiento. Sin embargo, ahora los judíos le dicen a Pilato que Jesús debía morir crucificado porque había blasfemado. Entonces, vamos a ver la cruz desde la perspectiva judía y no romana. De la perspectiva judía, ¿qué significa ser crucificado? Vamos a leer Deuteronomio 21, 22 y 23 y vamos a ver por qué entonces los judíos exigen a Pilatos que Cristo tiene que ser crucificado. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación al que muere crucificado, hermana Tagra. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Aquí tengo la causa. Fíjense, crucifixión para los judíos se representaba algo muy diferente de lo que los romanos consideraban. Para los romanos la crucifixión era un lugar de tortura, de control. Los romanos no querían matar al crucificado. La persona era crucificada para los romanos demostrar el poder del imperio, hacerle escarnio público a esta persona que había ofendido al imperio romano. Para los judíos, estar colgado de un madero significaba recibir la maldición de Dios. Cuando los judíos le piden a Pilatos que crucifique a Cristo, en realidad ellos están diciendo, cuélgalo del madero para que en Cristo recaiga la maldición de Dios. Y la maldición de Dios es la muerte eterna, la muerte sin esperanza de resurrección. Cuélgalo en el madero, crucifícalo. O sea, los judíos están ahora planteando, han cambiado ahora la ley de la blasfemia a que el hombre tiene que morir crucificado. Entonces, si usted se va, por ejemplo, a Génesis 15, 13 y 16, vamos a ver esta historia en la Biblia, que es de los tiempos de Josué, pero tiene una base en el tiempo de Abraham, para nosotros poder entender cómo funcionaba el tema de colgar del madero en el Antiguo Testamento. Si usted se va a Génesis 15, 13 y 16, hermano Carlos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, fíjense qué interesante. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios mandó a borrar la memoria de Amalek y borrar los cananeos con toda su gente? La gente no se da cuenta que Dios ya le había dado a los cananeos 400 años de gracia para que se arrepintieran y volvieran a él. En el capítulo 2 de Josué, Rahab le testificó a los espías acerca del Dios de Israel. La ramera de Jericó alcanzó la salvación y quedó registrada en la historia como testimonio de la gracia de Dios para los cananeos. No es que Dios odiaba a los cananeos, Dios quería que los cananeos también aceptaran la salvación y aceptaran el conocimiento de él. De hecho, lo demuestra con la salvación de Rahab. Ahora, los cananeos que no se arrepintieron se fueron eliminados. En Josué 10, 22 y 26 se nos narra la muerte de los 5 reyes amorreos que fueron colgados en madero. Hermano Carlos. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de allá a esos 5 reyes. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Fíjense entonces que Josué crucificó, cuando conquistó la tierra de Canaán, crucificó a estos 5 reyes amorreos, los puso en maderos para indicar que en ese momento todos los cananeos estaban recibiendo la maldición de Dios, ya que Dios le había dado 400 años de margen, ¿verdad? Le había dado 400 años de gracia para que ellos se arrepintieran. Estas personas no se arrepintieron y ahora Josué llega y simbólicamente le demuestra ahora a todos ellos que estos reyes en realidad están recibiendo la maldición de Dios. Cuando usted se va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que los escritores en el Nuevo Testamento se refirieron a la cruz como a Cristo en la cruz como aquel que colgó del madero. En 1 Pedro 2:24 usted va a ver que él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Hechos 5:30, Pedro está aquí predicando y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Hechos 10:39, a quien mataron colgándole de un madero. Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro. O sea, colgar de un madero para los judíos representaba entonces recibir la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección. Dado que Jesús predijo su resurrección, los judíos querían asegurarse que Jesús recibiera la maldición de Dios para que él no resucitara. Y esa es la razón por la cual pidieron o exigieron la crucifixión. Si yo leo Gálatas 3:10, ¿bajo qué están todos aquellos que desobedecen la ley, hermana Tagra?
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense, la maldición de la ley es el adiós a la vida para siempre, la muerte eterna. Este es el salario del pecado que merece cada uno de nosotros como pecadores. Muchos usan este verso para decir que los que obedecen la ley están bajo maldición. Pero lo que el texto dice es todo lo contrario. Los que no obedecen la ley están bajo maldición. Esta es la realidad de todos los seres humanos. Todos hemos desobedecido y nos encontramos en maldición. En Salmo 119:1 se declara que son dichosos o bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Lo mismo dice Apocalipsis 22:14. Quiere decir que como todos hemos pecado, todos estamos bajo maldición, todos merecemos la muerte eterna. Y esa es la muerte que Cristo va ahora a pagar en la cruz. Según Gálatas 3:13, ¿cómo Cristo nos redimió entonces esta maldición de la ley, hermano Carlos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, al ocupar nuestro lugar, Cristo toma para sí la maldición de la ley que recae sobre cada ser humano. Cristo estaba dispuesto a morir para siempre para que nosotros pudiésemos vivir en su lugar. Ese es el supremo sacrificio que Dios demostró, donde Dios demostró el amor por nosotros. Rumbo a la cruz, Jesús recibió toda clase de maltratos, torturas, castigos, vejaciones. Pero no es el sufrimiento físico de Cristo lo que paga nuestra salvación. Los clavos, la corona de espinas, los azotes y el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso al universo el carácter homicida de Satanás. Por eso cuando usted se va a Colosenses 2:15, miren qué dice el texto. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que ahora el universo se da cuenta del carácter asesino de Satanás a través de los golpes, la tortura de Cristo, la forma en que el enemigo está amenazando a Cristo. En la cruz, el sufrimiento físico de Cristo reveló ese carácter asesino de Satanás. Y es por ello que esta maldad fue exhibida públicamente frente a todo el universo y a todas las criaturas. Pero Satanás no contribuyó a nuestra redención. No es eso lo que está pagando por mi salvación eterna. No es eso lo que está en realidad ocupando está resolviendo mi problema, ni me está justificando. ¿Qué es lo que en realidad me está justificando en el sacrificio de Cristo? Yo les hago una pregunta. Cuando Cristo está ahora en la cruz, ya ha pasado por todo el proceso de vejaciones, torturas, castigos y látigos y demás. Y ahora Cristo es colocado en la cruz y ahora pende entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario. Yo le pregunto a ustedes, ¿aún Cristo es la vida en ese momento? ¿Aún es Dios? En la cruz, ¿todavía Cristo es Dios? ¿Aún tiene la fuente de la vida? Sí. La respuesta es sí. Todavía ahí Cristo puede decir, tomo mi divinidad y me voy para mi casa. En la cruz, Cristo aún era Dios y en él estaba la fuente de la vida eterna. O sea, Cristo ahí todavía es la vida. De hecho, Él es la vida. Él es la vida. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se puede matar la vida? ¿Cómo se puede matar la vida que sostiene la vida de todo el universo? Entonces, es aquí donde viene la transacción que paga por tu salvación eterna y por mi salvación eterna. Es la acción de Dios a Jesús en la cruz y la disposición de Jesús a aceptar la voluntad de su Padre, lo que paga por nuestros pecados, y es exactamente esto lo que fue profetizado por Isaías. En Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiere decir que el siervo sufriente iba a poner su vida en expiación por el pecado y el Padre lo iba a quebrantar, lo iba a sujetar a padecimiento. Aquí están dando dos elementos. Cristo va a poner su vida, Cristo va a entregar su vida en favor de la humanidad a la que viene a rescatar.
El apóstol Pablo lo explica así, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que es ahora en la cruz donde viene la transacción que me justifica. La transacción que va a hacer justicia a la demanda de la ley del pecado que nos ha condenado, y ahora Cristo viene a ¿qué? A asumir nuestro lugar. En la cruz Cristo no podía salvarse a sí mismo y la raza humana al mismo tiempo. Era lo uno o lo otro. Por eso en Lucas 23:35, los tipos que están al pie de la cruz comienzan a gritarle, y gobernantes y todo el mundo se burlaba. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Satanás está usando a toda una serie decimos aquí en Dominicana, de tigres ahí abajo, a vocearle a Cristo. Tú, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Tú estás salvando a otro, pero tú no te puedes salvar a ti mismo. Y es verdad, Cristo no puede salvar a la humanidad y salvarse a sí mismo al mismo tiempo. Es lo uno o lo otro. Si Él va a entregar su vida en favor nuestro, la va ahora a entregar al Padre en favor nuestro, Él no se puede quedar con ella, porque Él está ahora ocupando nuestro lugar y está ahora en el proceso de poner su vida, como decía el profeta Isaías, entregar su vida en favor de nosotros. Si yo tomo aquí 4 pecadores que están condenados a muerte eterna, la maldición de la ley del pecado establece que el pecador debe morir eternamente. Vimos al comienzo que los pecados no son perdonables. La forma de ser perdonado el pecado es cuando otro lo carga, o los carga el pecador y muere a causa de los mismos, o un sustituto los carga muriendo en lugar de este. La palabra de Dios señala la esencia del amor ágape cuando leemos, por ejemplo, Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, nadie tiene mayor ágape que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en la cruz, Cristo se despoja de su vida eterna, de la fuente de vida que sostiene la vida del universo, y le entrega ahora al Padre para que la disponga a favor de cada uno de nosotros. Aquí hay una transacción que se llama una doble imputación. En otras palabras, la vida eterna de Cristo, Cristo la va a poner en favor de los pecadores, y al mismo tiempo la muerte eterna que pesa sobre todos los pecadores, Él la va a asumir. Hay aquí un trueque, hay un intercambio. Cristo va a poner su vida eterna en favor de todos los pecadores. Ahora viene la pregunta, ¿puede una sola vida justificar varias vidas? Colosenses 1:15-17 dice que en Cristo, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que en la vida de Cristo en realidad está la fuente de vida que sostiene la vida de todo el universo. O sea, solo Cristo en todo el universo tenía la calidad para justificar a todos, porque su vida representa la vida de todo lo que está vivo en el universo. Y cuando ahora Cristo viene a negociar con el pecado por la salvación nuestra, Cristo le dice al pecado, mira, yo te voy a entregar la fuente de vida de todo el universo, la que sostiene la vida de los miles de millones de criaturas del universo. Yo la pongo para que tú me sueltes y me liberes a todos los seres humanos pecadores. Cristo es más que una vida eterna. Él es la fuente de la vida eterna. Y hay un himno precioso que nosotros cantamos, y le quiero poner solo estas 2 estrofas. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En Cristo estaba la fuente de la vida eterna. Y ahora en Filipenses 2:5-8 expresa cómo fue el proceso de la cruz de una manera extraordinaria. El texto dice,
haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y aquí volvemos de nuevo como la Biblia me aclara que Cristo es Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero pedirle solo 2 minutos para aclarar este concepto. Fíjense, si yo voy ahora a la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que la palabra despojó en la Biblia, vamos a verla si la tenemos aquí, aquí está. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra despojó es que no, significa vació. Cristo se vació de sí mismo. En inglés, la New King James dice que Cristo se hizo de no reputación, que no. Fíjense, este texto es aquí, que no, se hizo vacío, se desvaneció. Cristo entregó entonces su eternidad. Cristo se vació de la fuente de vida eterna y se le entregó al Padre. En la cruz, Cristo entonces decide despojarse de la fuente de vida eterna y le dice al Padre, Padre, toma la vida mía, que es la fuente de vida eterna, y utilízala y sálvalos a ellos. Y al mismo tiempo que el Padre comienza a arrebatarle a Cristo la fuente de vida eterna que Cristo está entregando, porque Cristo es Dios y Él tiene que tomar la decisión, como dice el texto, de poner su vida, al mismo tiempo el Padre comienza a derramar su ira sobre el pecado de toda la humanidad o el castigo de la muerte eterna de todos los seres humanos. Esa es la transacción que paga por tu vida eterna y por mi vida eterna. Solo que hay un pequeño detalle. En el instante mismo que empieza la transacción, hay un par de segundos donde Jesús dice, pero ¿será que el Padre ha encontrado pecado en mí y está colapsando el plan de salvación y se perdieron todos los seres humanos y se está perdiendo mi vida eterna? Porque en ese instante Él puede decir, tomo la vida eterna y sigo con mi divinidad, me voy a mi Padre y que se pierda la raza humana, o sigo adelante con el proceso y me sigo despojando y apuro totalmente la copa de la ira de Dios. Si el Padre ha encontrado pecado en Cristo, todo se perdió. Se perdió la raza humana, pero también se perdió la vida eterna de Cristo. Entonces, es un instante donde Cristo tiene ahí que tomar una decisión. Y en ese momento él grita desesperado, Dios mío, tú me has desamparado. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero Cristo decide seguir adelante por fe y entrega su vida eterna al Padre y le dice, Padre, sálvalos. Y se vació de sí. Al mismo tiempo, su corazón se desgarra al experimentar la separación del Padre y emprender el camino de la muerte eterna al apurar la copa de la ira de Dios. Hermanos, lo vamos a dejar aquí porque mañana vamos a ver el proceso de la resurrección de Cristo y ahora qué puede hacer el Padre con la vida eterna de Cristo. O sea, hasta ahora estamos viendo entonces la transacción que en realidad paga por mi redención eterna. Es la entrega de la fuente de la vida eterna que Cristo está haciendo en favor de una serie de pecadores, impíos, débiles, enemigos de Dios, tal y como señala Romanos 5 del 6 al 10. Amén. Hacemos una pausa aquí y mañana entonces seguimos hablando y completamos el tema de la cruz de Cristo. Manuel Edgar. Se me fue el hermano Edgar. Bien, parece que no está. Si hay alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, vamos entonces a abrir ahora los micrófonos. Henry, si estás por acá. Tampoco está Henry. Ya están abiertos, Ricardo. Ok, perfecto, Manuel. Gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario con lo que hemos visto hasta ahora? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? Bien.
Mañana vamos entonces a darle término al tema de la cruz y vamos a ver entonces todo el proceso de la resurrección de Cristo. Creo que el hermano Brígido abrió el micrófono y Romer, ¿alguna pregunta? ¿Algún Todo está comentario? claro, todo está claro, mi hermano Ricardo. Gracias, Cristo, Brígido. Dios le bendiga. amén. Romer, No, todo está claro, gracias. el hermano Steven, vi que abrió también, ¿no? Ok. Bueno, mañana entonces continuamos con el tema. Y entonces anoten las preguntas que ustedes puedan tener para entonces aclararla. Katy, ¿usted abrió el micrófono? No. Oramos. Ahorita el micrófono sin querer. Katy, ¿vas a comentar? No. Ok, oramos. Bendito Dios y Padre bueno, oh Señor, te damos tantas gracias por ese extraordinario sacrificio en nuestro favor, esa entrega total de la fuente de la vida eterna en nuestro favor que Cristo hizo para darnos redención. Sin merecerlo, siendo pecadores, oh Dios, sin esperanza, en total condenación, condenados a muerte eterna, tú nos amaste y tú estuviste dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate. Te damos gracias porque en Cristo Jesús, en tu Hijo amado, Señor, tú resolviste el problema de nuestra redención. Tú nos compraste y te damos gracias, le damos gracias eternas a Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a poner su vida en nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, a reflexionar sobre esta acción tuya en la cruz del Calvario. Ayúdanos, oh Señor, a valorarla, a amarla, a ponerla en el centro de nuestras vidas, a poder entender que nuestro valor es un valor infinito ante tus ojos. Tú pagaste con eternidad nuestra condena y estuviste dispuesto a entregarlo todo por amor a nosotros. Estaremos eternamente agradecidos por este supremo sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos, oh Señor, a vivir a la altura de este sacrificio inmenso que tú hiciste en nuestro favor y enséñanos, oh Señor, a permanecer eternamente agradecidos por esta redención eterna que siempre estará gravitando sobre nosotros. También enséñanos, oh Dios, a poder compartir esta verdad de la salvación con tantas personas que están sin esperanza, deprimidos, oh Dios, que están sufriendo por múltiples razones, pero que ellos pueden ver ahora que tú los amaste y estuviste dispuesto a pagar con tu propia vida el rescate de cada uno de nosotros. Danos un día, oh Dios, en tu presencia y permítenos, oh Señor, permanecer pensando en ti y pensando en el costo de nuestra redención. Gracias, oh Dios, te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Nos vemos mañana y concluimos entonces el tema mañana y vamos a terminar de aclarar los conceptos que nos quedan aquí y cómo entonces Dios resucitó a Cristo y lo trajo de vuelta a ocupar su posición que siempre ha tenido a través de toda la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Buen día. Dios le guarde. Buen día. Amén, que tengan un buen día. Bendiciones. Una pregunta.